La rechazaron en la gala hasta que el jefe de la mafia reconoció su apellido. Repite eso despacio, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia sobre puertas cerradas ni sobre el poder que abre las que el dinero no puede. Es algo más antiguo y más perturbador que eso. Es la historia de un apellido que cargaba un peso que su dueña no conocía completamente, de una deuda que existía en silencio desde antes de que ella naciera, y de la noche en que esa deuda llegó a cobrar su forma más inesperada, no como amenaza, sino como reconocimiento, como el momento en que alguien que lleva décadas esperando un nombre lo escucha por fin en el lugar más improbable. ¿Alguna vez llegaste a un lugar con todo lo que tenías y descubriste que lo que tenías no era suficiente para las personas que decidían quién entraba? ¿Alguna vez sentiste el peso específico de ser evaluado en segundos por personas que no te conocen y que han decidido, antes de que abras la boca, que no perteneces ahí? Si alguna vez supiste lo que es que el mundo te cierre una puerta con la sonrisa en su lugar y los modales intactos, entonces esta historia te va a llegar más hondo de lo que esperas. Seo Yul tenía 31 años la noche de la gala de la Fundación Lim. Había llegado hasta esa puerta con una invitación legítima, una que su empresa de relaciones públicas había conseguido después de 3 meses de trabajo y de conversaciones con personas que conocían a personas, y con un vestido que le había costado más de lo que podía permitirse, pero que era exactamente lo correcto para ese espacio. Había llegado preparada, con los nombres de los asistentes clave memorizados, con los 3 proyectos que quería presentar sintetizados en conversaciones de 2 minutos, con esa combinación de nerviosismo y determinación que tienen las personas que saben que la oportunidad que tienen frente a ellas importa de verdad. Y la rechazaron en la puerta, no con violencia, con esa eficiencia fría que es peor que la violencia, porque no te da ningún lugar donde poner la rabia. El nombre en la lista no coincidía exactamente con el de la invitación. Un error administrativo, dijo el hombre de la puerta, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y entonces, desde el interior del salón, a través de las puertas todavía abiertas, alguien escuchó el apellido. Y todo cambió. Quédate hasta el final, porque lo que ese apellido significaba era una historia que Seo Yul no sabía que era suya. Para entender por qué ese apellido produjo el efecto que produjo, necesitas entender 2 historias en paralelo. La de Seo Yul primero y luego la del hombre que lo escuchó desde adentro del salón. Seo Yul había crecido en Gwangju, en una familia que había conocido tiempos mejores con tanta claridad que los tiempos presentes tenían siempre el peso de la comparación. Su abuelo había sido alguien en Seúl, le decían desde pequeña, sin que nadie especificara demasiado qué clase de alguien ni en qué términos exactamente. Había tenido negocios, había tenido conexiones, había tenido la clase de posición que en ciertos mundos se construye no con títulos, sino con relaciones, con favores, con la red de confianzas mutuas que sostiene estructuras enteras sin que nadie lo documente en ningún lugar oficial. Y luego había muerto, cuando Seo Yul tenía 4 años, y con él había muerto todo lo que representaba en términos prácticos. Su padre, hijo único, había heredado el apellido y los recuerdos, y muy poco más. Era un hombre bueno, su padre, trabajador, honesto, incapaz de las maneras de operar que habían hecho poderoso al suyo. Había construido una vida modesta y estable en Gwangju que era completamente suya y que no dependía de ninguna de las conexiones que su propio padre había dejado sin transmitir. Seo Yul había crecido en esa vida modesta y estable con la inteligencia específica de los hijos de personas que descendieron. No la amargura, la determinación, la certeza de que si había habido algo antes, podía haber algo de nuevo, construido esta vez con sus propias manos y sus propias decisiones. Había estudiado comunicaciones en Seúl con una beca parcial, había trabajado desde el primer año, había construido una agencia de relaciones públicas pequeña pero con una reputación emergente que comenzaba a llamar la atención de clientes que podían cambiar su escala si las conversaciones correctas ocurrían en los espacios correctos. La gala de la Fundación Lim era uno de esos espacios, una reunión anual de los sectores de inversión, cultura y filantropía de Seúl, donde
donde las conversaciones que importaban ocurrían en los márgenes de los discursos oficiales. No era el tipo de evento al que llegaba sin conexiones. Seo Yul había llegado con las conexiones mínimas y con todo lo demás, y la habían rechazado en la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Has llegado alguna vez tan preparada a algo y descubierto que la preparación no era la moneda que ese espacio aceptaba? El hombre que escuchó el apellido desde el interior del salón se llamaba Oh Jae-myung, 62 años, con esa presencia específica de los hombres que han pasado 4 décadas en el tipo de mundo donde cada movimiento tiene consecuencias y donde la capacidad de procesar información en segundos es la diferencia entre prosperar y no. Era el tipo de hombre cuyo nombre los periódicos conocían, pero raramente imprimían, cuyas empresas existían en registros públicos con estructuras suficientemente complejas que la conexión con él requería investigación, cuyas relaciones con políticos, jueces y empresarios de primera línea eran conocidas por los que necesitaban conocerlas e inconocidas por todos los demás. Esa noche estaba en la gala por razones que tenían que ver con un proyecto específico que requería conversaciones específicas en un entorno donde la informalidad del contexto social facilita lo que los canales formales complican. Estaba cerca de las puertas cuando el hombre de seguridad comenzó el intercambio con Seo Yul. No lo había buscado, simplemente estaba ahí, con una copa en la mano y la mitad de su atención en la conversación que tenía con un arquitecto sobre un proyecto en Incheon. Y entonces escuchó el apellido, Seo. En Corea del Sur, Seo es un apellido común, pero había un Seo específico en la memoria de Oh Jae-myung que no era común en absoluto. Un Seo que había sido parte de su historia en una época que era anterior a todo lo que él había construido después. Una época que raramente recordaba porque recordarla tenía un costo que prefería no pagar en los momentos en que necesitaba operar con claridad. El Seo que recordaba Oh Jae-myung se llamaba Seo Chang-ho y había sido, en los años más difíciles de la trayectoria de Oh Jae-myung, cuando tenía 24 años y la organización que después sería poderosa era todavía precaria y vulnerable, la persona que había tomado una decisión que le había salvado la vida, no metafóricamente, literalmente, en una situación específica. En una noche específica de 1985 en Busan, Seo Chang-ho había puesto su propio cuerpo entre Oh Jae-myung y una consecuencia que no habría tenido recuperación, y había pagado un precio que Oh Jae-myung había cargado como deuda durante 38 años sin que hubiera llegado nunca la oportunidad de saldarla. Oh Jae-myung se excusó de la conversación con el arquitecto con 3 palabras y se acercó a las puertas con la calma de quien no tiene prisa, porque sabe que la situación no va a ningún lugar sin él. Observó a la joven que estaba en el intercambio con el personal de seguridad, 30 y tantos años, con esa combinación específica de nerviosismo controlado y determinación que producen las personas que han llegado a un lugar con todo lo que tienen y están procesando en tiempo real la posibilidad de que no sea suficiente. Un vestido que había sido elegido con cuidado. Una postura que no cedía aunque la situación la presionaba. Y ese apellido otra vez, dicho con claridad cuando repitió su nombre para la segunda verificación en la lista, Seo. Oh Jae-myung miró al personal de seguridad y dijo 3 palabras que en ese contexto específico tenían el peso de todo lo que no necesitaba explicar. Ella entra conmigo. El hombre de seguridad no preguntó. Las personas que han trabajado el tiempo suficiente en eventos donde Oh Jae-myung asiste, aprenden a no hacer preguntas cuando Oh Jae-myung habla con ese tono. Seo Yul lo miró, con esa evaluación rápida que hacen las personas inteligentes cuando reciben algo inesperado, buscando la trampa, buscando la condición implícita, buscando el costo que todavía no se ha nombrado. No encontró ninguno visible, y siguió al hombre al interior del salón con la conciencia de que lo que acababa de ocurrir tenía una explicación que no tenía todavía. Oh Jae-myung caminó con ella hacia un costado del salón, donde la música y las conversaciones generaban suficiente ruido de fondo para hablar sin ser escuchados. Le ofreció una copa. Ella la tomó, y él dijo, sin preámbulo, ¿Seo Chang-ho era su abuelo? Seo Yul lo miró, y respondió con la única respuesta posible. Sí, ¿cómo lo conocía? La pregunta que siguió abrió una historia que Seo Yul no sabía que existía.
una historia que su padre nunca le había contado, no porque quisiera ocultarla, sino porque su propio padre nunca se la había contado a él. Porque Seo Chang-ho era el tipo de hombre que hacía las cosas que hacía sin necesitar que nadie lo supiera, sin dejar registros, sin construir narrativas sobre su propio valor, sin esperar que el reconocimiento llegara, porque en el mundo en que operaba, el reconocimiento público era una vulnerabilidad y no un activo. Lo que Oh Jae-myung le contó a Seo Yul en los siguientes 40 minutos fue una historia que ella escuchó de la manera en que se escuchan las cosas que reorganizan lo que creías saber sobre tu propia historia, con atención total, con la parte de la mente que toma notas y con la parte que simplemente procesa el impacto de recibir algo que no esperabas, pero que de alguna manera reconoces como verdad. En 1985, Oh Jae-myung tenía 24 años y estaba en el momento más peligroso de su trayectoria, el periodo en que había tomado decisiones que lo habían puesto en conflicto con personas más establecidas que él, con más recursos que él, con la disposición de usar esos recursos de maneras que él todavía no estaba en posición de contrarrestar. Era la época en que todo podía terminar antes de comenzar, en que la organización que después sería lo que sería, era todavía una apuesta sin garantías. Seo Chang-ho tenía 40 años en esa época y era lo que Oh Jae-myung aspiraba a ser, alguien con posición real en el mundo que operaban, con la credibilidad construida en años de consistencia y con las relaciones que esa credibilidad produce. No eran amigos en el sentido convencional. Eran personas del mismo mundo que se habían cruzado suficientes veces para haberse evaluado mutuamente con la precisión que ese mundo exige y que habían llegado a la misma conclusión: que el otro era alguien cuya palabra valía lo que decía que valía. Esa noche específica en Busan, un grupo de personas que tenían razones para querer detener la trayectoria de Oh Jae-myung había organizado una situación que en su mundo tenía un nombre simple y un resultado predecible. Seo Chan-ho lo supo antes de que ocurriera, no porque estuviera buscando la información, sino porque la información llegó a él a través de los canales que siempre llegan a las personas que han construido el tipo de red que produce ese flujo. Y tomó una decisión que Oh Jae-myung, 38 años después, todavía no había terminado de procesar completamente, porque era del tipo de decisión que no tiene explicación racional satisfactoria. Intervino, directamente, con su cuerpo y con su nombre y con el peso de todo lo que representaba, sin pedirle nada a cambio, sin establecer términos, sin construir la transacción que ese mundo habría esperado que construyera, simplemente porque había evaluado la situación y había decidido que era lo correcto. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Seo Yul cuando Oh Jae-myung terminó la parte de la historia que describía lo que Seo Chang-ho había hecho. Era la pregunta natural, la pregunta que cualquier persona en su lugar habría hecho porque la acción que describía no tenía la lógica transaccional que ese mundo normalmente producía. Oh Jae-myung sostuvo la copa un momento antes de responder, y lo que dijo fue, en su economía de palabras, más revelador que cualquier explicación elaborada. Le pregunté lo mismo después. Me dijo que en su mundo, que era el mismo que el mío, había dos tipos de personas: las que hacían los cálculos primero y actuaban después si los cálculos lo justificaban, y las que actuaban primero desde lo que sabían que era correcto y hacían los cálculos después. Me dijo que había decidido hace mucho tiempo ser el segundo tipo, porque el primero produce poder, pero no produce nada con lo que quieras vivir cuando el poder ya no esté. Seo Yul procesó eso en silencio, no porque le fuera difícil entender, sino porque estaba reconociendo algo en esas palabras que venía de más adentro de lo que la historia de su abuelo podía explicar. La manera en que ella misma tomaba decisiones, la manera en que su padre tomaba decisiones, esa tendencia específica de actuar desde lo que consideraban correcto, aunque los cálculos no siempre lo justificaran, que produjo una vida más pequeña de lo que el apellido había prometido, pero más consistente con algo que no tenían nombre preciso, pero que reconocían cuando lo sentían. Oh Jae-myung continuó. Le contó que Seo Chang-ho murió 3 años después de esa noche en Busan, no por razones relacionadas con lo que había hecho, de una manera que el mundo llama natural, aunque hay algo de no natural en morir a los 43 años, y que Oh Jae-myung había buscado a su familia para saldar la deuda que tenía y no había podido encontrarlos porque la familia se había movido de Busan a Gwangju y los canales que él tenía disponibles en esa época no habían sido suficientes para rastrearlos, y que había cargado esa deuda durante 38 años, como el tipo de cosa que no se menciona en voz alta, pero que ocupa un espacio permanente en la arquitectura de lo que eres y de las decisiones que tomas. Esta noche escuché su apellido en la puerta.
dijo Oh Jae-myung, y decidí que 38 años era suficiente tiempo para seguir cargando algo que se podía resolver. Lo que Oh Jae-myung hizo con esa decisión no fue un gesto único, ni una transacción que cerrara la deuda con la eficiencia de un pago pendiente finalmente procesado. Fue algo más considerado y más difícil de categorizar que eso. Primero le dijo a Seo-yul lo que necesitaba saber sobre su abuelo, no la versión editada que protege la narrativa familiar, la versión completa, con el mundo en que Seo Chang-ho había operado, con lo que ese mundo exigía y con lo que su abuelo había elegido ser dentro de ese mundo a pesar de esas exigencias. Era información que podría haberla perturbado y que en cambio la ancló, porque le daba a la tendencia que ella misma había reconocido en su propia manera de operar, una genealogía que la hacía más comprensible. No heredó el dinero ni las conexiones, heredó la manera de decidir. Y eso, resultó, era lo más valioso que Seo Chang-ho había tenido para dejar. Luego Oh Jae-myung hizo algo que Seo-yul no esperaba. Le preguntó por su trabajo, no con la condescendencia de quien pregunta por educación, con la atención de quien genuinamente quiere entender. Y Seo-yul, que había llegado a esa gala con 3 proyectos sintetizados en conversaciones de 2 minutos y que llevaba 1 hora recibiendo información que había reorganizado completamente su mapa de la noche, encontró la manera de hablar de su trabajo con la claridad y la precisión que había preparado. Oh Jae-myung escuchó. Hizo preguntas que eran buenas preguntas. El tipo que hace a alguien que entiende las estructuras de los negocios y está evaluando si lo que escucha tiene solidez real o solo apariencia de solidez. Y al final, dijo algo que Seo-yul tampoco esperaba. Lo que describe tiene más fundamento del que tiene el 90% de lo que escucho en estos eventos. El problema no es el trabajo. Es que está operando sin la red que convierte el trabajo bueno en oportunidades reales. Eso es un problema que tiene solución. No le ofreció nada específico en ese momento, no con esa inmediatez que habría tenido el sabor de la caridad o del gesto calculado. Lo que hizo fue algo más sutil y más duradero. Le presentó a 3 personas esa noche, no con el tipo de presentación que crea obligación, con el tipo que crea posibilidad. El resto dependería de Seo-yul, que era exactamente como debía ser. Las 3 presentaciones que Oh Jae-myung hizo esa noche tuvieron consecuencias que se desarrollaron en los meses siguientes con la velocidad que produce la combinación de trabajo real y acceso real. La primera fue con la directora de comunicaciones de un grupo de inversión que llevaba 1 año buscando una agencia externa con la capacidad de manejar proyectos de alta visibilidad sin la rigidez de las agencias establecidas. La conversación duró 12 minutos en el salón y generó una reunión formal 2 semanas después que generó un contrato que cambió la escala de la agencia de Seo-yul de manera fundamental e irreversible. La segunda fue con un empresario del sector cultural que tenía 3 proyectos en desarrollo que necesitaban exactamente el tipo de estrategia de comunicación que Seo-yul había estado construyendo sin los clientes que le permitieran demostrarla a escala. La tercera fue la que Seo-yul no había anticipado y que resultó ser la más significativa de las 3. Fue con una mujer de unos 55 años que resultó ser la editora de una de las publicaciones de negocios más leídas en Corea del Sur y que le propuso, después de 20 minutos de conversación, escribir una columna mensual sobre comunicación corporativa para un público que incluía exactamente las personas con quienes Seo-yul necesitaba construir credibilidad visible. No como favor, como propuesta editorial porque la conversación había sido suficientemente interesante para justificarla. La agencia de Seo-yul duplicó su facturación en 8 meses, no porque Oh Jae-myung la hubiera financiado o porque hubiera usado su influencia para crear oportunidades artificiales, sino porque las 3 presentaciones habían abierto puertas a espacios donde el trabajo de Seo-yul podía hablar por sí mismo, y el trabajo de Seo-yul tenía todo lo necesario para hacerlo. La red que Oh Jae-myung había activado esa noche no creó el valor, removió los obstáculos que impedían que el valor que ya existía fuera visible para las personas correctas, y esa diferencia era la que hacía que lo que construyó Seo-yul en los meses siguientes fuera genuinamente suyo y no una construcción prestada que se derrumbaría cuando la atención se moviera a otro lugar. Oh Jae-myung lo supo.
Era el tipo de hombre que entendía esa diferencia mejor que nadie. Y era, en cierta forma, la misma diferencia que Seo Chang-ho había entendido en 1985 cuando decidió intervenir sin construir una transacción. Hay algo en esta historia que va más allá de la deuda saldada y de la puerta abierta. Hay una pregunta sobre cómo funciona el capital invisible, el que no aparece en ningún balance, el que no tiene precio de mercado, el que no se hereda en documentos notariales, y sobre qué ocurre con él cuando se transmite de una generación a la siguiente sin que nadie lo nombre explícitamente. Seo Chang-ho no le dejó a su hijo dinero, ni conexiones, ni ninguna de las cosas que el mundo usa para medir lo que un padre deja. Le dejó una manera de ser, una filosofía operativa que su hijo interiorizó sin que nadie se le explicara, porque la vio en acción durante suficientes años para que se convirtiera en parte de cómo funcionaba en el mundo. Y su hijo se la transmitió a Seo Yul de la misma manera invisible, no con instrucciones, con el ejemplo de cada decisión que ella observó durante su infancia y su adolescencia sobre cómo tratar a las personas, cómo honrar los compromisos, cómo actuar desde lo que es correcto aunque los cálculos no siempre lo justifiquen. Eso no la había hecho rica, no la había hecho poderosa en ninguno de los sentidos que el mundo convencionalmente reconoce. La había hecho el tipo de persona que Oh Jae-myung evaluó en 40 minutos de conversación y encontró sólida. Y eso, en el mundo de Oh Jae-myung, donde la evaluación de personas era la habilidad más desarrollada y más utilizada, era la credencial que ninguna escuela emite. La pregunta que esta historia deja, la que vale la pena hacerse más allá del drama y la tensión y la música oscura, es sobre qué es lo que realmente transmitimos a las personas que vienen después de nosotros. No lo que creemos que transmitimos, no lo que quisiéramos transmitir, sino lo que realmente llega, en los gestos cotidianos, en las decisiones pequeñas, en la manera de tratar a la gente cuando no hay nada estratégico en tratarla bien. ¿Qué está dejando la versión actual de ti en las personas que te observan? ¿Y qué recibiste tú, sin que nadie te lo dijera explícitamente, de las personas que te formaron? Seo Yul tiene 34 años hoy. Su agencia opera con un equipo de 11 personas y una cartera de clientes que incluye nombres que hace 3 años habrían sido inalcanzables desde donde estaba. No porque Oh Jae-myung los haya puesto ahí artificialmente, sino porque las 3 puertas que se abrieron esa noche le dieron acceso a espacios donde su trabajo pudo demostrar lo que era, y lo que era resultó ser exactamente lo que esos espacios necesitaban. Ha hablado con Oh Jae-myung 4 veces desde esa noche, no con la frecuencia de una relación de mentoría formal, ni con la distancia de una relación transaccional completamente cerrada, con la naturalidad de 2 personas que comparten una historia que ninguna de las 2 eligió, pero que ambas reconocen como real y como suya. En la segunda conversación, Seo Yul le preguntó algo que había estado pensando desde la primera noche, si él creía que su abuelo habría aprobado lo que estaba construyendo. Oh Jae-myung la miró durante un segundo antes de responder, y dijo algo que Seo Yul repite cuando alguien le pregunta sobre esa noche. Seo Chang-ho no aprobaba ni desaprobaba las cosas que hacía la gente, evaluaba si la persona detrás de lo que hacía era consistente con lo que decía ser. Basado en lo que vi esta noche, la respuesta habría sido sí. Seo Yul le contó la historia a su padre, que lloró, no de tristeza, sino de ese reconocimiento específico de quien recibe información que completa algo que siempre había estado incompleto, que finalmente podía entender por qué su propio padre había sido quien era y de dónde venía esa manera de funcionar en el mundo que él había heredado sin poder nombrarla. A veces las historias que nos definen llegan tarde, a veces tienen que viajar décadas y 3 generaciones antes de encontrar a la persona correcta en el momento correcto. Esta llegó a través de una puerta cerrada en una gala de Seúl y de un apellido pronunciado en voz alta en el momento justo. Lo que hizo con lo que llegó fue enteramente de Seo Yul, como debía ser. Si esta historia te movió algo, si en algún párrafo reconociste una verdad que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios.
¿Alguna vez descubriste algo sobre tu historia familiar que reorganizó completamente la manera en que te entendías a ti mismo? Queremos leer tu historia, porque aquí, los apellidos que el mundo olvidó tienen un lugar donde ser recordados.